Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Para nosotros es un regalo y una bendición saber que vamos a pasar unos minutos para escuchar lo que Dios ha preparado para usted. Nuestro deseo es equipar a las personas en el conocimiento de Dios y su palabra, formando familias y personas integrales. Lo invitamos a que en estos minutos se disponga a recibir de Jesús su victoria. Bienvenido. Quiero que todos me acompañen en la lectura de la palabra, la nueva versión internacional, que es la Biblia oficial de Casa sobre la Roca. ¿Listo todos? La vamos a leer entonces a la voz de 1, 2 y 3. Dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, hoy ponemos delante de ti esta predicación. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas y para que podamos entender todo lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi nombre es Alexander Agudelo Mesa, soy diácono de Casa sobre la Roca y pues para mí es un gran privilegio el poder llevar el día de hoy la palabra de Dios. Dice, vuelvo y repito, retomo lo que dice el versículo 25 de 1 Corintios 9, dice que todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, ¿sí? Y en las diapositivas que ya les van a colocar, traje la foto de algunos de los jóvenes deportistas que nos están representando a nivel mundial: Nairo, James, Falcao, Mariana Pajón, y han sido personas que han sido muy esforzadas. Y una de las características que ellos tienen es que lo que hacen, lo hacen con mucha disciplina, ¿sí? Y han llegado a donde han llegado porque se esfuerzan, porque trabajan, porque hacen todo lo que tienen que hacer para llegar hasta donde ellos están. Y quiero que nos devolvamos nuevamente al versículo para leer lo que sigue después de mucha disciplina. Quiero que tengan eso ahí presente en sus mentes y en sus corazones. Mucha disciplina. Dice, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Ellos lo hacen para conseguir una medalla. Ellos lo hacen para conseguir un trofeo. Y ese trofeo se coloca en un stand y ya. Y eso se echa a perder. Bueno, aquí tengo una deportista que lo puede decir, ¿sí? Y se trabaja y se esfuerza por algo que se echa a perder. Pero oiga lo que nos dicen a nosotros. Dicen, nosotros en cambio, por uno que dura para siempre. Dice que nosotros, así como los deportistas con mucha disciplina, deberíamos actuar ¿para qué? Para ganar o para obtener un premio que dura para siempre. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Pero muchas veces pareciera que nosotros como cristianos no tenemos una meta clara, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es con lo que yo quiero empezar. En el nuevo gimnasio hacemos unos devocionales y en el devocional nos preguntaban que cuál era nuestra meta. Y una de las respuestas me llamó particularmente la atención porque decía la persona, mi meta es ser feliz. Cuando yo escuché esa respuesta yo dije, ¿cómo? Porque ser feliz es una meta muy peligrosa. Porque ser feliz es una meta que, de acuerdo a las circunstancias que nosotros vivimos, el día a día, todas las situaciones que se nos presentan, va a ser muy difícil, pero muy difícil de poder cumplir. Por eso hoy yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es el premio que quiere alcanzar con Dios? Y para eso yo quiero retarlos en el día de hoy.
así como el Señor me retó a mí. Y hoy, más que una predicación, más que una enseñanza, hoy yo quiero retarlos a ustedes a poner esta palabra que hoy vamos a escuchar en práctica. Para los que toman apuntes y para los que no lo hacen, pero están muy atentos, el título de la predicación de hoy es El Gran Desafío 4D. Eso. Otro clic. Impresionante. El Gran Desafío 4D, eso es lo que yo quiero, retarlos a ustedes a un gran desafío. Y el gran desafío se llama 4D, no es el gran desafío 2015, la reencarnación, no. Estamos hablando de un desafío para cada una de las personas que hoy se encuentran aquí sentadas. Ese va a ser nuestro desafío. ¿En qué consiste? Quiero, antes de continuar, que vayamos a Romanos 6:1. El pastor nos ha estado hablando y predicando acerca de la gracia, de ese regalo inmerecido, de eso que Dios nos ha dado a pesar de que nosotros tal vez no lo merezcamos. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Romanos 6:1 dice, en forma de pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿qué vamos a concluir después de todo lo que el pastor nos ha enseñado? ¿Será que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta el apóstol Pablo, dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Si ya disfrutamos de esa gracia, eso no nos da ningún aval para continuar el pecado. Todo lo contrario. Vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Y aquí lo aclara mucho más. Por eso les digo que es un desafío, es un gran desafío para cada uno de nosotros. Dice, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. Y mire lo que dice el apóstol, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a cualquiera para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Solamente hay dos amos a los cuales nosotros podemos obedecer. O tú eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. Solamente esos dos caminos. Y el desafío que tú hoy, yo te estoy diciendo que tomes, es poder ser esclavo ¿de qué? De la obediencia. Y para eso yo quiero que veamos este video muy corto, y voy a hacer algunas preguntas a la congregación. Estemos muy atentos, por favor, al video, que es muy importante. Those drums are ancient, 1,000 years old. Countdown begins. This is the first time you'll ever hear a Chinese crowd of 90,000 counting from 10 to 1 Chinese. Esa fue la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y quisiera preguntar qué les pareció. A ver, ¿a quién? Ingeniero, ¿qué te pareció? Estupendo. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes que tuvieron que hacer estas personas para poder llegar a esa forma de hacer un cronómetro humano? ¿Qué piensan? Tuvieron que trabajar mucho.
Mucho trabajo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué características podemos dar? Práctica, ¿no? Tuvieron que entrenar y entrenar y entrenar con mucha disciplina. ¿Qué más podemos decir? Trabajo en grupo. Trabajo en equipo, ¿cierto? Todos estaban en pos. Si uno o dos se equivocaban, pues se iba a notar. Y no se iba a notar solamente ahí, sino a todos los miles de millones de personas que los estaban viendo. Cuando nosotros vemos, y creo que ha sido una de las aperturas, una de las ceremonias de apertura más impresionantes de toda la historia, porque estas personas realmente entienden lo que es la disciplina. Y yo quiero hoy en 3 breves capítulos hablarles acerca de la disciplina. ¿Cuál es su significado y por qué es tan importante para nosotros esa disciplina en nuestras vidas? El primer capítulo es el significado como tal de la disciplina. Dice que viene del latín discipulus, que es el mismo origen latino que tiene la palabra discípulo. Significa imponer un orden necesario para llevar a cabo un aprendizaje. Y si a mí me ponen a pensar qué pasaría en nuestra vida sin disciplina, ¿ustedes algún momento lo han pensado? ¿Qué pasaría en un colegio si no hubiera disciplina? ¿Qué pasaría en el trabajo si no hubiera disciplina? ¿Qué pasaría en un deporte si no hay unas reglas mínimas? Se necesita esa disciplina. Pero Dios le da otra definición y yo quiero que vayamos a la definición de Dios, que me gusta mucho. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5. O sea que para nosotros poder aprender necesitamos disciplina. Y para poder enseñar necesitamos disciplina. Hebreos 12 dice lo siguiente, versículo 5, dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Es Dios Padre hablando a sus hijos. O sea, esa palabra es para cada uno de nosotros. Dios le va a hablar a sus hijos y dice que les va a dar palabras de aliento. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo? Escuchen, padres, ¿qué hijo a quien el padre no disciplina? La disciplina ha sido estipulada por Dios. ¿Para quiénes? Para los hijos. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Características de la disciplina, me regalan por favor. Dice, es dolorosa. La disciplina duele. La disciplina no gusta. Venga que lo va a disciplinar y uno, sí. ¿Cierto? No, eso no gusta. ¿Sí? Pero es para santidad. Trae una cosecha de justicia y paz. Y dice que recibimos sanidad. Quiero comentarles un poco, después de vacaciones, yo tengo una hija de 3 años, ¿sí? Y tiene un temperamento un poco fuerte. Resulta que empezó a comportarse en el colegio como nunca se había comportado, mal.
Y entonces la profe nos comunicó y nos dijo, mire, la niña está teniendo ciertas actitudes que no van muy bien en la materia. Entonces nosotros le dijimos a la niña y le dijimos a la profe. A la niña le dijimos, si te sigues portando mal, ¿sí?, pues vas a tener disciplina. Y a la profe le dijimos, si por favor sigue presentando esto mismo, pues va a haber disciplina. Efectivamente nos llegó en el cuadernito, queridos papitos, por favor dialogar con la niña porque ha venido teniendo ciertas actitudes de desobediencia en clase. Entonces yo le dije, Isabela, entonces él mismo ya vino con la lágrima acá, dije, papá, yo voy a cambiar de actitud. 3 años tiene y va a cambiar de actitud. Yo sí, pero es que nosotros te habíamos prometido algo y lo que se promete se cumple. Dígale papá a los hijos, dígale, hijito, lo que se promete se cumple, ¿sí? Eso es importante. Entonces dijimos, bueno, ella tiene 3 años, o sea, son 3 baracitos. ¿Está? Tin, tin, como dice uno, le duele más a uno, no mentira, le duele más a ellos. Tin, 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 3 barazos. Se puso a llorar, dijo, papá, no te quiero nunca, ¿sí? Te odio. Se puso muy triste y lloró y lloró. Pero lo bonito de esa anécdota real es que al siguiente día ella misma llegó con el cuaderno. Papá, mira el cuaderno, no hay notas. Hablamos con la profe y nos dijo, se portó muy bien, ¿sí? Más raro, pues se portó tan bien la niña. ¿Y qué entendí yo? Que la disciplina es amor. Cuando yo disciplino a mi hija, le estoy diciendo que la amo. Jóvenes, cuando ustedes son disciplinados, les están diciendo que los aman. Padres, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es una forma de expresarles nuestro amor. Eso quiere decir que cuando no se disciplinan, es una forma también de decirles que no los aman. La disciplina es amor. La disciplina es necesaria. Lo dice la palabra de Dios. Si no hay límites, si no hay reglas. ¿Ustedes se imaginan un juego de fútbol, un partido de fútbol sin reglas? Quite el árbitro de un partido de fútbol y verá qué pasa. Todos los problemas del mundo. La disciplina es necesaria. Y tercero, la disciplina da una buena cosecha. Vamos por favor a Proverbios. Proverbios capítulo 19. Que no nos pase a nosotros, que no seamos los que tengamos que llorar amargas lágrimas, porque no hicimos lo que teníamos que hacer en el momento en que Dios nos dijo que lo hiciéramos. Proverbios 19, 18 dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Dice, ¿qué se me hizo? No te hagas cómplice de su muerte. Ay, qué pesar disciplinarlo. Sí, ¿y después qué? Ay, pero es que todos los amiguitos se fueron para allá y yo cómo no lo voy a dejar ir. Sí, ¿y después qué? Cuando te tengan que decir que fuiste cómplice de su muerte. Peor aún, diría yo. Vamos por favor a Santiago, capítulo 1. Porque estas son las consecuencias de la disciplina. Y mire qué consecuencias tan maravillosas. Claro, en el momento dice que es penosa, que es vergonzosa, que duele. Pero luego trae un fruto y un fruto apacible. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos o felices cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El resultado de una buena disciplina es la constancia. El resultado de una buena disciplina es que nosotros seamos cada día más
como es Cristo, que eso es lo que finalmente Dios quiere. Y para eso nosotros hoy quiero invitarlos a que acepten ese desafío. Es una decisión, que ustedes digan, sí quiero participar de ese gran desafío 4D. El segundo capítulo lo he denominado hacia una disciplina integral. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y dice en 1 Corintios 6:19 que nosotros, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. El cuerpo, dice ese versículo, que no nos pertenece, que ya fue comprado por un precio, que le pertenece a Dios. Y ahí la pregunta es, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Cómo están nuestros hábitos alimenticios? ¿Estamos o no estamos haciendo ejercicio? ¿Hace cuánto tú no vas al médico? Se supone que uno por disciplina debe ir mínimo cada 6 meses. Y estoy seguro que si le preguntaba a cualquiera hace cuánto no va al médico, me diría hace 2 años, hace 3, hace 4, hace 5 años. Y si no tenemos revisiones, ¿qué vamos a saber qué está pasando con nuestro cuerpo? ¿Cómo está tu presentación personal? Eso es parte importante de tu vida. Eso muestra quién eres tú. Disciplina en nuestro cuerpo. Segundo, disciplina en nuestra alma. Somos mente, emociones y voluntad. Es lo que hay en nuestra alma. Y en los pensamientos dice Filipenses 4:8. Miren lo que dice el apóstol Filipenses. Dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso es que nosotros debemos pensar. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que se está alojando allá en nuestra mente? ¿Dejamos que cualquier tipo de pensamiento llegue y se quede allí? Entonces llegué, no me saludaron y entonces yo ya empiezo a pensar, no, es que yo no soy importante para nadie. No, si es que en esa iglesia como todos son tan creídos. Y dejo que esos pensamientos se instalen allí. Y no soy disciplinado en lo que yo pienso. Y allí hablan acerca de unas emociones, ¿sí? Está la alegría, la tristeza, la ira, el desagrado y el temor. Y habla que la mezcla de eso dan como la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Y dependiendo de cuál sea esa emoción, que sea la que prime, pues así nosotros vamos a estar. Y traigo esto a colación porque lastimosamente estamos en una era donde todos son sentires. En la era del sentimiento. En la era de vas a ir a la iglesia, no es que no siento ir a la iglesia. Vas a orar, no es que no siento orar. Vas a leer la palabra, no es que no siento. Y todo es un sentimiento. Y lastimosamente nos caminamos, nos dejamos dirigir por los sentimientos, más que por lo que Dios dice en su palabra. Por eso veo que hay una necesidad impresionante de poder disciplinar esas emociones. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo a la luz de lo que dice la palabra de Dios? Y finalmente la voluntad. Salmo 32:8 dice que el Señor nos quiere instruir, que el Señor nos va a mostrar el camino, que el Señor nos da consejos y está cuidando de nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros somos tercos y esa voluntad es ese orgullo que hay en nuestro corazón. Y pensamos que como yo hago las cosas, como yo siempre las he hecho, así se deben hacer. Y nos estrellamos. Por eso tenemos que también disciplinar nuestra voluntad, para que no se haga mi voluntad, sino así como lo dijo Jesús, que se haga la voluntad del Padre. Tercer punto, el Espíritu. ¿Cómo así el Espíritu? Vamos a Marcos 1:35.
¿Qué dice Marcos 1:35? Está hablando de Jesús. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Él era disciplinado, él respetaba su tiempo con Dios, él se fue a orar. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué tan disciplinados estamos espiritualmente? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo tu devocional? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cada cuánto estás ayunando? ¿Cada cuánto tú realmente te estás edificando? ¿Y hace cuánto estás edificando a otros? ¿O solamente estás recibiendo y recibiendo y eres una ovejita que está gorda y gorda y gorda, pero no da nada a otros? ¿Qué estamos haciendo en esa parte espiritual? ¿Cómo están nuestras prioridades al respecto? Y para eso vamos a ver el capítulo 3, que son unos factores para poder ser disciplinados. Y que quiero que los vean de acuerdo a lo que ya hemos hablado, esa disciplina integral, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo podemos ser más disciplinados? Primero, con la organización. Si quieren, llamémoslo, prioricemos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo primero en tu vida? Porque cada cosa debe estar en su lugar y debe haber un lugar para cada cosa. Y cuando hablo de eso, estoy hablando en todos los aspectos que hemos hablado. Aún desde el llegar a tu casa y tener un puesto para las llaves, eso es organización. Que tú tengas claro a qué horas vas a hacer tu devocional y que tú no lo negocies. Que no te levantes tarde todos los días y perdiste ese momento especial con Dios. Que no le demos las obras a Dios. Ay, yo voy a ver si alcanzo a ir a la iglesia. Yo voy a ver si alcanzo a leer la palabra. No, es hora de organizarnos. Por eso es un desafío. Segundo, limpieza. ¿Cómo así que limpieza? Sí, necesitamos eliminar lo que nos sirve. Y hay una gran cantidad de cosas en nuestra vida que no sirven. ¿Qué es lo que tú estás viendo día tras día en el Facebook? ¿Qué cosas realmente te sirven para tu vida? ¿De qué estás llenando tus pensamientos? Porque o si no, te estás llenando de una cantidad de basura, de cosas que no sirven y que hay que eliminar y que hay que limpiar, porque no están permitiéndole dar a Dios el primer lugar. Porque si yo lo único que veo es pornografía y pornografía y pornografía, pues de eso va a estar llena mi mente. Y necesita haber una limpieza. Así como cuando yo estoy decidiendo cuáles son mis hábitos alimenticios, yo tengo que cambiar o le mandan a usted una dieta. Hay unos alimentos que no sirven. En la parte emocional, si tú tienes ira, rencor en contra de alguien, hay que eliminar todo eso que no sirve. Y hay que llegar al perdón y a la reconciliación y a la paz que Dios da. Pero hay que eliminar lo que no sirve. Eso es parte de la disciplina. Y en lo espiritual, ¿sabe qué a nosotros nos descalifica tanto? El pecado. Eso es lo que a ti, vamos a orar ahí, no, qué pereza. Claro, pues si se la pasa viendo novelas, que es mejor novelas, donde lo único que usted ve es maltrato, adulterio, palabras de hondo calibre. Y yo quisiera invitarlos a eso, que ustedes hicieran un autoanálisis. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo lo que estoy viendo? ¿De qué me estoy llenando? ¿No sería mejor estar haciendo otra cosa diferente? Por eso les dije que eso es un desafío. Porque tal vez en nuestras propias fuerzas no vamos a ser capaces. Pero Dios sí nos da las fuerzas. Y el tercero es el manejo del tiempo. Quiero que vayamos a Efesios 5, 16 al 17.
Efesios 5. Dice lo siguiente: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo estás administrando tu tiempo? Es que el tiempo no me alcanza. Es que yo hago todo lo posible, pero es que no me queda tiempo para leer la palabra. Es tal vez porque no le estás dando la prioridad que debe tener en tu vida. No estás siendo lo suficientemente disciplinado, organizado en tu manejo del tiempo. Pero Dios a todos nos ha dado las mismas 24 horas del día. ¿Te has puesto tal vez a mirar cuánto tiempo estás perdiendo en las redes sociales? Y si no lo has hecho, yo te invito a que tú lo hagas. Si es 1 hora, si son 2 horas, si son 3 horas. Y si realmente eso te va a ayudar a ti a cumplir la meta para la cual Dios te mandó y el propósito con el cual Dios te mandó aquí a la tierra. Para terminar, y como conclusión, el gran desafío de las 4D, pues no se ve, pero ustedes más o menos se lo imaginan. Las 4 era porque son 1, 2, 3, 4D. Deleítate diariamente en la disciplina con Dios. Ese es el desafío que yo quiero que ustedes tengan. Que ustedes diariamente se puedan deleitar en el Señor. Que ustedes diariamente puedan tener esa disciplina en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Y que Dios para ustedes sea lo más importante y no negocien por nada ese tiempo con Él. Ese es un gran desafío. Porque se sale de todo lo que son nuestras mismas y propias expectativas. ¿Cuál es la meta que tú tienes? Es la pregunta. Dios a nosotros nos ha capacitado para ser sus discípulos. Discípulo es aquel que está capacitado ¿para qué? Para enseñar. Y Dios a todos nosotros nos dice discípulos de Cristo. La primera pregunta es: ¿será que sí somos los discípulos que Cristo quiere que seamos? Y la segunda, y con esto ya termino, y por favor me llaman a la alabanza, es: ¿y estamos haciendo discípulos así como Él lo mandó? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántas personas te están siguiendo? Porque el mandamiento fue: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos discípulos tenemos? ¿A quienes estamos discipulando para el Señor? Pero la primera pregunta, si no responde la primera, queda difícil la segunda. Lo primero es que sí seamos esos discípulos que Cristo quiere que nosotros seamos. Cerremos los ojos y vamos a orar. Señor, hoy queremos darte gracias por este tiempo espectacular. Gracias por ese gran privilegio que tú nos das de ser tus discípulos, porque tú cumpliste y tú tuviste esa disciplina integral, Señor Jesús. Tú cumpliste a cabalidad cada uno de esos mandamientos y en cuerpo, alma y espíritu estuviste completamente consagrado a nuestro Señor. Gracias porque tú fuiste el fiel ejemplo del cumplimiento de ese gran desafío de las 4D. Y hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a que cada día nosotros podamos ser más como Cristo, menos como nosotros, y que podamos tomar ese gran desafío para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios.
Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.